Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. La caída de Jerusalén fue en el año 70 un evento que sacudió al mundo judío porque significó la destrucción del templo tan querido y tan largamente reconstruido a lo largo de los años. El primer templo, construido por Salomón, demoró solamente 7 años, pero este templo llevaba muchos años, decenas, cientos de años en su construcción y estaba casi terminado, prácticamente listo, cuando fue destruido por los romanos. Jesús, hablándole a los discípulos acerca de los eventos finales, en el capítulo 24 de Mateo, les hizo una advertencia sobre el templo y les dijo que ese templo sería destruido. Los discípulos se asustaron. ¿Por qué un templo que durante más de 400 años estuvo en permanente construcción, ahora que ya estaba casi terminado, iba a ser destruido otra vez? Entonces le preguntaron, capítulo 24, versículo 3, ¿cuándo ocurrirán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin de todas las cosas, porque en la mente de ellos la destrucción del templo era el fin del mundo. Jesús aprovechó la confusión para dar un mensaje con una aplicación más amplia que solamente la destrucción del templo de Jerusalén. Iba a ocurrir durante la vida de alguno de ellos, de hecho solamente 40 años más tarde. Algunos de los discípulos estaban vivos. Por ejemplo, Juan vio o supo de la destrucción del templo. Algunos otros habían sido muertos antes, pero muchos guardaron en su corazón estas advertencias de Jesús que encontramos reflejadas en el capítulo 24 de Mateo. Dice así: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero esto es solo el principio de dolores. Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Introduce la palabra el que persevere hasta el fin, sabiendo Jesús que el fin no era con la destrucción del templo de Jerusalén. De hecho, han pasado más de 1900 años desde que el templo ha sido destruido y el fin todavía no llegó. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo tiene una doble aplicación para los que iban a ver la destrucción del templo y para los que con el correr del tiempo iban a ver el final de la historia. Dice el versículo 15 de Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En esta oportunidad, Jesús hace una referencia explícita al libro de Daniel. Y dice la abominación desoladora que no debería estar en ese lugar. Pero resulta que en el libro de Daniel, la abominación desoladora aparece más de una vez. Aparece en el capítulo 9, versículo 27, y aparece en el capítulo 12. ¿A cuál de estas abominaciones desoladoras Jesús se estaba refiriendo? ¿A la del capítulo 9 o a la del capítulo 12? Bueno, para las personas de aquel tiempo, las dos eran la misma. Ellos entendían que la del capítulo 9
se aplicaba a su tiempo, y también la del capítulo 12 se aplicaba para su tiempo. Porque ellos entendieron que la destrucción de Jerusalén y del templo era el fin del mundo. Y Jesús no les aclaró, no les dijo, miren, el templo va a ser destruido, pero van a pasar más de 1950 años y todavía el mundo seguirá corriendo. No se los dijo, porque Jesús, en su sabiduría y en su amor, dejó para las generaciones futuras que entendieran la profundidad de su mensaje. Por eso dijo la advertencia que aparece en el versículo 15. El que lee el libro de Daniel, entienda. Y eso somos nosotros, los que tenemos que entender qué es lo que Jesús estaba queriendo decirle a sus discípulos y también a nosotros. Vamos a leer en el capítulo 9 de Daniel, en el verso 27. Por otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Podríamos entender que esta específicamente es la abominación desoladora que ocurrió en el año 70. Pero aquellos que leían el libro de Daniel se encuentran en el capítulo 12 con otra abominación desoladora. Allí en el versículo 11, capítulo 12, versículo 11 dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, algunas Biblias dicen el sacrificio continuo, pero la palabra sacrificio no aparece en el original. Así que vamos a utilizar solamente la palabra continuo. El continuo. Y puesta en su lugar, o hasta que llegue la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esta otra abominación desoladora, los primeros cristianos también creyeron que se refería al tiempo de ellos. Ellos no podían saber que iban a pasar 1950 años o más tal vez. Identificaron las dos abominaciones como una sola. Por lo tanto, como Jesús les dijo, lean y entiendan el libro de Daniel, ellos leyeron y entendieron el libro de Daniel. Y mezclaron algo que estaba separado por muchos siglos. Pero fue beneficioso para ellos. Les voy a relatar la historia de lo que ocurrió en el año 66 después de Cristo, cuando Sestio Galo se aprestó a tomar la ciudad de Jerusalén. ¿Qué había ocurrido? Hubo una revuelta en Jerusalén. La gente creyó que había llegado el Mesías, porque también lo advierte Jesús en Mateo capítulo 24, dice, vendrán falsos cristos. Y después de la muerte y la resurrección de Jesús, como el sistema político y religioso no había reconocido a Jesús como el Mesías, siguieron esperando el Mesías. El tiempo era. También ellos estudiaban el libro de Daniel, también sabían la profecía de los 490 años que se tenían que cumplir. Y ellos decían, el tiempo es este, no podemos esperar mucho más. Así que se levantaron muchos falsos cristos diciendo que ellos eran el verdadero. Y en algunos casos, los sacerdotes, como el tiempo se les acababa, terminaron creyendo en esos falsos cristos y los levantaron como si fuera el verdadero. En alguna de estas revueltas, obviamente los romanos habían instituido en todo el imperio lo que se llama la Pax romana, o sea, la paz, pero no una paz de distensión, de tranquilidad. La paz, el orden, a través del ejército, a través de la fuerza, a través de las lanzas, a través del hierro. Esa era la Pax romana, con X, ¿no? Pax romana. En latín quiere decir paz, pero es una paz de hierro. Y ellos la habían establecido y no querían que nadie se levantara y los desafiara. El pueblo que estaba en Jerusalén, acicateado por este falso Cristo y por los sacerdotes, creían que iban a lograr derrotar a los romanos. Así que el general Sestio Galo
rodeó la ciudad de Jerusalén, puso sus estandartes en el lugar santo que se extendía fuera de las murallas y se preparó para asaltar la ciudad y tomarla. Ese era el objetivo del imperio, esas eran las órdenes de Cestio Galo. De repente llegó un mensajero que le dijo que por el momento se desentendiera de Jerusalén porque había un problema en Egipto mucho más grave. También Egipto se había sublevado. Recuerden ustedes, estamos en el año 66, es el año de Nerón. Nerón, el que mandó matar a Pablo, a Pedro también, se había ensañado en contra de los cristianos. Pero era tan perverso que una facción interna del gobierno romano lo había derrocado. Y cuando cayó Nerón, hubo 4 generales que trataron de subir al trono, así que se peleaban entre ellos y algunas de estas revueltas se originaron en Egipto también. Así es que vino una orden desde Roma diciéndole a Cestio Galo que era mucho más importante que su ejército fuera a calmar los ánimos en Egipto y dejara de lado Jerusalén por el momento. Así que los judíos que estaban adentro de la ciudad no sabían de esta orden, no sabían lo que estaba pasando en Egipto, vieron simplemente que el ejército romano se retiraba, alabaron a Dios y pensaron que habían sido liberados por Dios para proclamar su independencia. No era esa la intención de Dios. La intención de Dios era liberar a su pueblo que estaba adentro de Jerusalén. Cuando vieron a las tropas romanas salir, dejar de lado el sitio de la ciudad de Jerusalén, los cristianos que habían estado estudiando la profecía de Daniel supieron que tenían que huir. Los que habían estado prestando atención, el Evangelio de Mateo ya había sido escrito para esa fecha, fue escrito originalmente por Mateo en hebreo, luego el propio Mateo lo tradujo al griego unos 20 años después. Más o menos alrededor del año 40 fue escrito por Mateo en hebreo y luego traducido por el mismo Mateo unos 20 años después al griego. Por eso hay una unidad en la traducción entre el original hebreo y el griego. Y él ya existía, entonces ya lo habían leído y ya sabían que tenían que prestar atención al libro de Daniel cuando la abominación desoladora estuviera en el lugar en el cual no tenían que estar. Y el capítulo 12 de Daniel decía que esa abominación desoladora ejercería su poder durante 1290 días o 1335 días, bienaventurado el que esperara todo ese tiempo. Y ellos entendieron que tenían que salir de Jerusalén y salieron de Jerusalén. Pero acá está el tema que muchos estudiosos de la profecía no captan. ¿Qué ocurrió entre el año 66 y el año 70 cuando volvió el general Tito y destruyó la Jerusalén? Fueron 3 años y medio, porque el momento en el que Cestio Galo estaba allí rodeando la ciudad fue en la época de la fiesta de las cabañas, más o menos en lo que nosotros sería septiembre y octubre. Y los que se escaparon se fueron del otro lado del Jordán a la ciudad de Pela, a la zona de Pela, y allí vivieron, probablemente con ciertas estrecheces, porque tuvieron que dejar todo en Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén durante esos años hasta que volvió el ejército romano? Los sacerdotes convencieron al pueblo de que Dios los había librado y que ahora ellos eran independientes. Dejaron de pagar los impuestos al imperio. Ustedes imagínense que el pueblo de Israel pagaba el 50% de sus entradas al imperio y ahora no las tenían que pagar. Así que todo ese dinero
sirvió para que la ciudad de Jerusalén y todos los alrededores tuvieran una explosión de bienestar. Ahora, todos los que se habían quedado en Jerusalén empezaron a ganar mucho dinero, empezaron a comerciar con otros pueblos sin tener que pagar el impuesto al imperio. Estaban convencidos de que el Mesías había venido, estaban convencidos de que iban a ser libres otra vez y que Dios los había liberado. Pero los cristianos estaban afuera, pasando momentos un poco más difíciles, porque no tenían nada, porque como les había advertido Jesús, ellos dejaron todo y se fueron. Y pasó un mes, y pasó un año, y pasaron 2 años, y pasaron 3 años, y los romanos no volvían. Entonces, ustedes imagínense la situación. Están ustedes pasando estrecheces por obedecer la palabra de Dios afuera de Jerusalén, mientras que los que no obedecieron la palabra de Dios, la palabra de Jesús, ni sus advertencias, se quedaron en Jerusalén y se están llenando de dinero. Y les está yendo muy bien en Jerusalén. ¿Quién tiene la razón? ¿El que salió o el que se quedó? 1 año, 2 años, 3 años. Tus parientes, tus amigos están adentro de Jerusalén, ganando mucho dinero, alabando a Dios por lo bien que les va, y tú que obedeciste la palabra de Dios, estás afuera en el campo con apenas lo necesario para subsistir. Sin saberlo, tu fe está siendo probada, porque la tentación es grande. Porque la tentación de ir a la ciudad a obtener ganancias es muy humana. Pero los que estaban adentro de Jerusalén no sabían lo que iba a ocurrir. Ganaban mucho dinero, pero faltaban pocos meses para que volvieran los romanos. Justamente cuando se cumplieron 3 años y medio, en la Pascua del año 70, acuerden que todo esto comenzó en septiembre, octubre del año 66, suman 3 años y medio y llegamos a la Pascua del año 70, y allí, en ese momento, vuelve el Imperio Romano. La situación se había dominado. Los egipcios habían sido aplacados. Un emperador, Vespasiano, había consolidado su poder y había mandado a su hijo, el general Tito, a solucionar el problema en Jerusalén. Y cuando vieron venir a los romanos, los judíos estaban envalentonados, creían que Dios estaba con ellos, opusieron resistencia y los romanos otra vez volvieron a rodear la ciudad. En esta circunstancia no se iban a ir. Todos los que estaban adentro de la ciudad estaban convencidos de que el Mesías los iba a librar, pero no había un Mesías que los librara, porque el Mesías ya había venido y ellos lo habían negado. Entonces, y recién entonces, se vio la realidad de lo que Jesús les había dicho, de la advertencia de Jesús. Esperen y vean, quédense 3 años y medio, 1290 días, 1335 días. Después de un par de meses de estar rodeando la ciudad, los alimentos se acabaron, las rencillas internas, las acusaciones recrudecieron y la gente empezó a morirse de hambre adentro de la ciudad. Tenían dinero, pero el dinero no les servía de nada. ¿De qué te sirve el oro si no lo podés comer? Ahora se veía que los que realmente habían puesto sus manos en las manos de Dios y que habían creído en su palabra, eran los que iban a ganar, porque estaban afuera, lejos del poder romano, del otro lado del Jordán, con sus pequeñas huertas y sus pequeñas propiedades tenían para comer, pero los que estaban adentro de la ciudad ahora no tenían nada. Esta es una advertencia que debemos entender. Elena de White, en el libro
Eventos de los últimos días, en la página 15 dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Y yo, estudiando este tema a través de la historia, a través de la profecía, entiendo que lo que Dios nos quiere decir es que en algún momento de la historia, cuando la ley dominical se apruebe, habrá un auge económico para mucha gente que respeta la ley dominical. Pero los hijos de Dios pasarán por una prueba similar a la que pasaron los primeros cristianos allá en el año 66, 67, 68, 69. Que aquellos que confían en Dios tendrán que salir de las ciudades y pasarán algunas estrecheces. No se morirán de hambre, pero no se llenarán de dinero como aquellos que se quedan dentro de las ciudades participando de las órdenes del nuevo orden mundial. Es una advertencia que tenemos que conocer. Hay un periodo de tiempo de persecución. Una persecución que no necesariamente tiene que ser a través de ejércitos. Es una persecución mental, espiritual. Probablemente los que salgan al campo a criar a sus hijos y a cultivar la tierra tengan que pasar por estrecheces. Y se preguntarán, ¿por qué estoy pasando por esto mientras mi familia está en la ciudad llenándose de dinero y pasándolo muy bien? Sin entender que en realidad hay un corral que se está cerrando a su alrededor. Y un día cerrarán la puerta y ya nadie más podrá salir. Es una advertencia que tenemos que creer, que entender nosotros y que aplicar en nuestra vida. Para eso están las advertencias de parte de Dios, con el suficiente tiempo para que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Aquellos que hoy displicentemente están comprando y vendiendo y casándose y dándose en casamiento no entienden que el arca ya está prácticamente terminada y que es el momento de tomar una decisión. ¿Estarás adentro del arca o estarás afuera? Solamente 8 personas estuvieron adentro. Millones y millones de personas estuvieron afuera, burlándose de aquel que había construido un arca en medio del desierto, en medio de la tierra, un arco gigantesco y no hay agua a tu alrededor. Eso se llama fe, porque el agua la va a proveer Dios. Agua de destrucción. Para todos aquellos que hoy hayan depositado su confianza en las cosas que el mundo nos está ofreciendo. No es tiempo de jugar como jugaron los judíos del año 70. La forma en que murieron dentro de la ciudad fue horrible. Por el hambre, las madres comieron a sus hijos. Las suelas de sus zapatos, de sus calzados, sus cinturones, todo lo cocinaban. Pero no era lo que Dios quería. Dios quería que sus hijos aprendieran a confiar en Él afuera de la ciudad. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor, para que no participéis de sus castigos y de sus abominaciones. El mundo que nos toca ver hoy es un mundo abominable. Las ciudades se han transformado en cloacas abiertas, donde toda la inmundicia, donde la pornografía, donde la lascivia, la violencia, hace que, si Dios no lo destruye, tal vez debería pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra o a los antediluvianos, porque estamos tan iguales a ellos, tan iguales, que seguramente la destrucción vendrá. La destrucción está viniendo. Muchísimas ciudades están siendo destruidas por huracanes, por terremotos, y la gente sigue viviendo allí en esos mismos lugares. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no creen en Dios? ¿Por qué no creen que las advertencias de Dios son cosas serias? Son algo serio. Se va a cumplir. Muchos juegan con la paciencia de Dios y piensan que esa paciencia va a estar para siempre, pero tiene un límite. El Señor lo dice
en Apocalipsis, lo dice también en el libro de Daniel. Hasta un cierto tiempo. Al pueblo de Israel 490 años. A los que se quedaron en Jerusalén 1260, 1290, 1335 días. El tiempo va a terminar. No juegues con el tiempo. El Señor te está llamando hoy. Trata de entender su voluntad. Trata de hacer su voluntad. ¿No entiendes que estamos viviendo los últimos segundos de la historia de este planeta? Jesús viene pronto. Prepárate. Viene a buscarte. A ti, a tu familia y a mí. Que podamos encontrarnos muy pronto junto al mar de vidrio, porque el Señor ya viene. Que Dios te bendiga.